La paz del Señor sea con todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la señal de Canaluz TV. En su programa Entre Eva, les saluda Xiomara Coronado desde Dallas, Texas. El día de hoy me encuentro con una invitada muy especial, nuestra hermana Paulina Valenzuela. Bienvenida al programa, hermana Paulina. Dios le pague y Dios le pague a todo su auditorio. Sí, vamos a estar hablando un poco sobre su vida y sobre los triunfos que el Señor le ha permitido tener. Platíquenos un poco sobre su niñez y cómo fue el apoyo que obtuvo de sus padres para salir adelante y para tener ese deseo de superación. Bueno, yo soy la mayor de una familia de 3 hermanas y mi hermano pequeño. Y desde siempre, tanto mi mamá como mi papá tuvieron un interés particular en que nosotros pues estudiáramos y nos preparáramos. Yo recuerdo que los obsequios de mi papá eran libros, eran enciclopedias ilustradas, eran mapas. Y yo siempre fui una niña como muy inquieta, no me gustaba quedarme con la duda de nada. Y en la escuela también, pues creo que de alguna forma tuve cierta facilidad por el aprendizaje. Mi mamá iba a las juntas de padres de familia y siempre recibía buenas calificaciones, aunque algunos regaños porque era muy platicadora. Y la maestra le decía que tenía que guardar un poquito más de orden y silencio en las clases, pero mis papás siempre fueron muy insistentes en estar ahí al pendiente, en checar tareas, en impulsarnos a buscar incluso cursos extras para complementar el trabajo de la escuela. Y para mí siempre fue muy importante que, a pesar de que, por ejemplo, mi papá viene de una familia en la que pues su padre fue un poco más reacio respecto de la educación para con las mujeres, mi papá nunca hizo distinción y él siempre tuvo como mucho interés en que nosotras como mujeres fuéramos independientes, que estudiáramos y que pudiéramos tomar decisiones por nosotras mismas y no alguien más por nosotros. Hermana Paulina, y cabe mencionar que usted tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación. Mi licenciatura es en Ciencias de la Comunicación, mi maestría es en Estudios Humanísticos, que implica un poco más de Sociología y Antropología, pero mi especialidad es en Ética dentro de la misma maestría. ¿A qué edad empiezas a sentir esa necesidad? Dijo que es un poco... que platicas mucho y comunicativa, y te hemos visto en muchas ocasiones cómo te desarrollas en ese ámbito. Cuando hay alguna exposición, lo haces con mucha libertad. ¿Cuándo nace esa inquietud por estudiar Ciencias de la Comunicación? Yo desde que era niña quería ser periodista. Mi gran inquietud era ser periodista y yo en realidad me quería dedicar a ser corresponsal de guerra. Eso era lo que yo tenía en la cabeza, ¿no? Entonces, en México, después de la preparatoria, ingresas directamente a la universidad. Yo quería irme, soy de la ciudad de Guadalajara y quería irme a la Ciudad de México a estudiar allá periodismo. Pero en ese momento la Ciudad de México tenía como una reputación no muy buena, era un sitio un tanto peligroso y yo no tenía ni familiares ni conocidos en la Ciudad de México. Entonces, para mi papá fue como un poquito difícil ceder a la idea de que yo me fuera para allá. Incluso le decía que hasta terminé estudiando medicina un semestre. No es lo mío, se necesita una vocación muy grande para eso. Y uno de mi pediatra, a los 17 años, pero todavía iba con el pediatra, me preguntó un poco de dónde me visualizaba y qué era lo que quería hacer. Yo le expliqué que quería estudiar esto de ciencias de la... Bueno, más bien periodismo, y él me dijo, ¿por qué no consideras la opción de Ciencias de la Comunicación? En ese momento, él me dijo, la mejor escuela es tal escuela, en Guadalajara no vas a encontrar nada mejor, y pues también era una de las más caras, no nada más era una de las mejores, sino una de las más caras. Entonces, mi papá, con todo su corazón y todo su apoyo, me dijo que adelante, que él había visto como mi esfuerzo y mis resultados en calificaciones en todo mi... Sí, no, bendito sea Dios, en mi casa jamás ha faltado nada, pero tampoco somos una familia que tenga comodidades al por mayor, por decir así. Mis papás iban a hacer un sacrificio importante y sin embargo ellos estuvieron acompañándome y decidieron que lo iban a hacer junto conmigo. Eso es algo que yo valoro profundamente. Bendito sea Dios, también apliqué para una beca y una especie como de crédito educativo, entonces de esa forma fue que
que yo pude, con el apoyo de mis papás, solventar mis estudios en Ciencias de la Comunicación. Y después fue que vino la maestría, gracias a mis calificaciones en la licenciatura. El Instituto Jalisciense de las Mujeres me dio una beca para la maestría. En lo que usted comenta respecto de mi participación como maestra de ceremonias en algunos de los eventos de la iglesia, la primera vez que yo lo hice fue en la casa del apóstol de Jesucristo, el hermano Samuel Joaquín, frente a él. Entonces, todos los nervios de mi vida estaban ahí, y a partir de ese momento, pues él fue como quien me ayudó a desenvolverme junto a distintas actividades que me tocaba llevar a cabo. Pues eso fue lo que te motivó. Sí, lo que me motivó y lo que me ayudó. Sí, porque vemos una fluidez, una fluidez cuando estás hablando, y hablando de lo que acabas de mencionar, que sí, lo hiciste enfrente del apóstol de Jesucristo. Hace unos días atrás hubo el segundo congreso de profesionistas en la Ciudad de México, así es, en el Senado de la República. Platícanos un poco de tu participación y lo que tú percibiste de las palabras del apóstol de Jesucristo. Bueno, en primera fue un año muy importante porque cambió el nombre de la plataforma de profesionistas y técnicos AC, que se llamaba antes. Por instrucción del apóstol de Jesucristo se transforma el nombre y ahora es Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. Entonces hubo una transformación de nombre, de imagen institucional, hubo todo un cambio en el que se nombró, el apóstol de Jesucristo tomó la decisión de que por área de conocimiento se iban a separar a los profesionistas en 11 distintos colegios especializados en las áreas del saber, desde los que estaban enfocados a las áreas jurídicas, a las áreas médicas, a las áreas administrativas, y así sucesivamente. El apóstol del Señor tomó esa decisión de colegiar a los profesionistas de la iglesia. Y algo muy importante es que... para aclarar un poquito lo que acabas de mencionar, por ejemplo, los doctores van a tener una persona o un hermano que va a estar encargado, o un profesionista que va a estar encargado en esa área. Así es. Los colegios funcionan a través de un presidente del colegio que conforma como una mesa directiva en la que profesionistas de un área específica del conocimiento agrupan a los otros profesionistas y diseñan actividades a lo largo del año para beneficio propio de la iglesia y para el crecimiento profesional de los mismos profesionistas. Por ejemplo, el área de ciencias de la salud agrupa enfermeras, odontólogos y médicos, porque, por ejemplo, los especialistas en nutrición están en otra área de gastronomía y nutrición, justamente. Entonces, el presidente del colegio tiene que buscar tanto integrar o sea, tiene que buscar como a todos los médicos y todas las enfermeras y todos los dentistas y todos los que tengan cabida en ese grupo para que formen parte del colegio. Muchas veces sucede que no todos nos integramos a los proyectos, o porque los sentimos lejanos, o porque también nuestras propias actividades no nos dan tiempo y oportunidad de hacerlo. ¿Y todos estarán participando en las actividades pro ayuda a la iglesia? A la iglesia y a la sociedad. El primer objetivo del apóstol del Señor es que el conocimiento de sus profesionistas, a quienes él incluso llamó el cerebro de la iglesia, puedan diseñar actividades en beneficio de los miembros de la comunidad. Pero el apóstol de Jesucristo hizo mucho hincapié en que quiere que haya una preparación posterior de todos los profesionistas. Es decir, que una persona que ya tiene un grado, por ejemplo, de licenciatura, busque un posgrado, una especialidad, una maestría. El apóstol del Señor incluso premió a algunos de nuestros hermanos que estaban cumpliendo con estudios de posgrado, de doctorado en específico. Y él, en un discurso muy bonito que dio para con todos nosotros, lo grabamos, 23 minutos duró platicando con nosotros el apóstol de Dios. Platícanos un poco de lo que tú percibiste de ese discurso tan hermoso. El apóstol de Dios tiene una inquietud muy grande, y es que él decía que a través de este deseo que tiene del crecimiento tanto espiritual como material de la iglesia, él de alguna forma estaba abriendo como el cofre de sus dones y de todo lo que de Dios ha recibido, para ponerlo al alcance de nosotros. Lo que él decía es que no solamente se trata de aptitud en cuanto al conocimiento y a la capacidad, sino también de actitud. Él tomaba la analogía de las dos palabras, ¿no?
aptitud por una parte en cuanto al conocimiento que incluso si no lo tenemos hay que demandar a Dios y Él lo va a dar, ¿no? Pero al mismo tiempo él hablaba de una actitud, de esa disposición para hacer las cosas, de esa voluntad, de ese empeño, de la disciplina. Voluntad para poder continuar con el deseo del apóstol Señor. Por supuesto, ¿no? Y eso era algo que en lo que él hacía mucho hincapié. El varón de Dios nos decía que así como en cuanto al número de fieles la iglesia iba a crecer, también iba a crecer en cuanto a, pues, a las propias capacidades de esos fieles, y decía que de entre sus profesionistas él quería ver un futuro presidente de la República o algún premio Nobel, y el Señor le va a conceder ese deseo. Por supuesto, ¿no? Y todo lo que él quiera y mucho más, porque creo que hasta ahora hemos sido testigos de cómo o sea, pasa un día y vemos una maravilla, y pasa el siguiente y vemos otras cosas, y incluso después que estuvo con los profesionistas en la Ciudad de México, se trasladó a Mozoc, Puebla, donde hizo la inauguración del ecosantuario, pero también estuvo con los ministros en distintos cursos de capacitación y procurando que haya un crecimiento en todo sentido dentro de la iglesia. ¿Quisieras aconsejar a las hermanas? Hay diferentes edades, y en ocasiones uno cuando ya pasa de cierta edad o ya tiene hijos grandes dice, no quiero, ¿cómo voy a seguir yo una carrera superior? No, me da vergüenza, o yo estoy muy joven y prefiero hacer algo más que meterme a la escuela, o soy una mujer y prefiero casarme, y qué es lo que a mí me conviene porque es lo que mi mamá me enseñó. Un poquito negativas, para que sigan adelante. Yo creo que este es un asunto global, ¿no? Desde incluso la Organización de las Naciones Unidas todavía hay un apartado específico dedicado a los derechos de las mujeres y a la equidad de género y a los valores estos en los que se tiene que reconsiderar el papel de la mujer dentro de las sociedades. Yo creo que algo muy importante es tomar en consideración que hay labores que desempeñan las mujeres y que no se ven, ¿no? Lo comentábamos antes de la entrevista. Las madres de familia y la labor que se hace dentro del hogar tal vez no recibe una remuneración económica, o tal vez no se ve en los indicadores de crecimiento o en el Producto Interno Bruto de un país. Sin embargo, es algo sumamente trascendental y es algo por lo que todavía se sigue luchando. Para mala fortuna de nuestra sociedad, en el mundo todavía hay miles de niñas que van a ser abortadas por sus padres porque en países como India o China son consideradas como una carga. En este mundo todavía hay muchos hogares que van a preferir darle educación superior a los varones por encima de las mujeres. Todavía hay muchas pequeñitas que a los 12 o 13 años son forzadas a tomar matrimonio con varones que tienen, no sé, 3 o 4 veces su edad. Entonces, persisten condiciones de injusticia sobre del género femenino. Sin embargo, yo creo que nosotros, por ejemplo, del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón, y antes que él, de su padre, hemos visto este reconocimiento y este respeto que se tiene por ambos géneros. Ninguno es superior a otro, pero sí, desafortunadamente, a las mujeres nos toca como que ir más contra la corriente, trabajar un poco más. Entonces, yo sí quisiera invitar a los padres de familia a considerar de la misma forma y con el mismo valor a sus hijas niñas que a sus hijos niños, y yo creo que las mujeres han demostrado que pueden llegar a ser tan capaces, tan valerosas y tan valientes y responsables como lo pueden llegar a ser los hombres. Pero en específico, quienes formamos parte del pueblo de Dios, yo creo que estamos llamados a ser grandes, a crecer. Y si ya el apóstol de Jesucristo está poniendo de por medio su corazón, su amor, sus brazos abiertos y sus manos extendidas para nosotros, pues qué más que tomarnos de eso para saber que lo que nosotros queramos ser, hasta donde nosotros nos propongamos llegar, hasta ahí la mano del Señor va a estar con nosotros. Dios te pague, y nos vamos luego nos platicas qué sigue con Paulina. Bueno. Hermanos profesionistas, por mi viña corren ríos de justicia y sabiduría. En su subsuelo abundan los nutrientes de los dones, las virtudes y la ciencia, necesarios para nuestro crecimiento. Palabras textuales del apóstol de Jesucristo Nazón Joaquín García,
Me despido de ustedes desde Dallas, Texas, y Omara Coronado para su programa Entre Evas.